Inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de concepción de la mente propuesto en 1983 por el psicólogo estadounidense Howard Gardner. Este era un profesor de la Universidad de Harvard para el que la inteligencia no solamente era un conjunto unitario, sino que agrupó todas las inteligencias en diferentes capacidades específicas. La teoría de las inteligencias múltiples fue desarrollada por este psicólogo, quien propuso que las personas disponemos de varios tipos de inteligencia, no de una sola, y que todos los tipos son válidas e importantes para el desarrollo personal. Las teorías y fundamentos en los que Howard Gardner ampara su teoría de las inteligencias múltiples se desprende de la psicología cognitiva. Esta disciplina surgió en los años 60 y 70. La psicología cognitiva se encarga de estudiar la forma en la que el ser humano adquiere, representa y activa el conocimiento del mundo que lo rodea. Encontramos además un gran referente en este enfoque que proviene de filósofos griegos que hablaban de facultades o facetas de la mente. Pasamos por pedagogos y psicólogos que hicieron grandes aportes a esta teoría. Entre ellos tenemos a Pestalozzi, a Dewey, a Montessori y a Vygotsky. También se fundamenta en las teorías de Piaget. Para Gardner, en el desarrollo de la vida uno necesita o hace uso de más de un tipo de inteligencia. Así pues, él no entra en contradicción con lo que es la definición científica de inteligencia, que es la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. Pero antes de hablar de inteligencia múltiple, es preciso recordar que la inteligencia antes se creía única, medible y cifrada en el coeficiente intelectual CI. Este se medía a través de un test que aún tiene prestigio en la sociedad actual. Esta prueba está basada en la escala de inteligencia de Binet-Simon de la primera década del siglo pasado, aunque ha sido adaptada recientemente por la Universidad de Stanford. Esto fue por parte del psicólogo Lewis Terman y ha contado con 5 actualizaciones a principios del siglo actual. Gardner priorizó el papel creativo de la inteligencia como la capacidad que tienen los seres humanos de resolver problemas, crear productos que sean valiosos y cuestiona la inteligencia como algo inamovible, pues se tenía o no se tenía la inteligencia según los anteriores teóricos. Para esto, él determinó que por un coeficiente o un índice no era relevante determinar la capacidad o la inteligencia de las personas. Él destaca 8 capacidades potenciales que estas se pueden desarrollar mediante las experiencias que vamos viviendo en la familia, en el entorno y en la escuela. Además, Gardner demostró que los seres humanos podemos tener más de un tipo de inteligencia. Claro está que una se va a destacar en mayor o menor grado que otra. Gardner estableció ciertas pruebas para poder determinar cada una de las inteligencias y los requisitos que éstas debían cumplir para ser consideradas una inteligencia en todo el sentido de la palabra, porque no es simplemente un talento o una actitud. Estos criterios que él usó estaban avalados en 8 factores. Estaba el aislamiento potencial por daños cerebrales. Gracias a tu trabajo tuvo la oportunidad de trabajar con individuos que habían sufrido accidentes o enfermedades que afectaban el área específica del cerebro. Y esto le permitió ir acumulando información. También está la prueba que tiene que ver con la existencia de idiotas sabios, que son esos prodigios y otros individuos que son excepcionales. Son las personas más inteligentes del mundo. Gardner propone un enfoque de inteligencias múltiples, propone 8. Este planteamiento se trata de problematizar sobre el fenómeno de la inteligencia más allá del universo de los conocimientos. Define Gardner la inteligencia como la teoría que consiste en reconocer la existencia de 8 inteligencias diferentes e independientes que pueden interactuar y potenciarse recíprocamente. Al definir la inteligencia como una capacidad, Gardner
la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Cada uno de nosotros puede desarrollar más de una destreza. Garner no niega el componente genético de la inteligencia, porque hay aspectos que son hereditarios. Como ya decía, Garner propone 8 tipos de inteligencia. Estas se delimitaron a partir del estudio de habilidades y destrezas cognitivas a través de 8 pruebas variadas que fueron identificadas en poblaciones con distintos tipos de personas. Entre las 8 inteligencias que Garner nos propone está la verbal lingüística, que es predominante en lectores, escritores y oradores. Esta inteligencia implica la capacidad de comprender el orden de las cosas y el significado de las palabras, no solamente en la lectura, sino también al hablar, al escuchar, al escribir. Es la inteligencia más reconocida en la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera. Esta inteligencia supone una sensibilidad al lenguaje oral o escrito y la capacidad de usar el lenguaje para lograr el éxito en cualquier cosa. También tenemos lo que es la inteligencia visual espacial, que esta se relaciona con los pintores, escultores, arquitectos y fotógrafos. Para las personas cuya más inteligencia desarrollada es la espacial, es fácil recordar fotos, objetos, imágenes, rostros. Además, destacan por tener la capacidad de que les permite idear imágenes mentales y dibujar y detectar detalles. Este tipo de inteligencia predomina en el hemisferio derecho del cerebro, sobre todo en las personas diestras. Esta demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. También tenemos lo que es la inteligencia lógico-matemática, que la podemos encontrar en los físicos y matemáticos como más predominante. Esta inteligencia se sitúa en el hemisferio izquierdo del cerebro porque incluye la habilidad de solucionar problemas lógicos, producir, leer y comprender cualquier símbolo matemático. Esta inteligencia implica la capacidad de usar los números de manera excepcional, analizar problemas lógicamente e investigar problemas científicos usando un razonamiento inductivo y deductivo. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es un indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática posee un individuo. Este parámetro era el que se utilizaba en los test de coeficiente intelectual o IQ y se sigue fundamentando en este tipo de inteligencia, aunque en menor medida mezclada con la inteligencia lingüística. Tenemos lo que es la corporal kinestésica, la conocida como mano a mano, también se le conoce como sinestésica. Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar una herramienta o expresar ciertas emociones siempre han representado un desarrollo esencial en la cultura. Es por esto que este tipo de inteligencia es una de las que más se ven en los libros de historia. Este tipo de inteligencia corresponde a aquellas personas que aprenden con destreza física rápidamente y de manera más fácil. Les encanta moverse. Son excepcionales para el deporte. Estas personas piensan mejor cuando se están moviendo y pueden aprender mejor en movimiento. No les gusta nada que sea monótono, ni siquiera ver televisión. Tenemos la inteligencia intrapersonal, que es la predominante, las personas que son reflexivas, que tienen como una vida interior y una gran personalidad. Este tipo de inteligencia abarca la capacidad de fijarse en las cosas importantes para otras personas, acercándose, perdón, estaba hablando de la interpersonal. La intrapersonal es la que nos permite conocernos a nosotros mismos, entender y explicar y discriminar nuestros propios sentimientos, interiorizar las cosas y analizarlas desde adentro. Por lo general, estas personas prefieren trabajar solos, de manera independiente, piensan en un futuro, reflexionan todo y establecen metas y no se están tranquilos hasta que no la logran. Usualmente esta inteligencia se manifiesta muy relacionada con la inteligencia lingüística debido a su carácter tan personal e interno, que es una característica propia del buen lector.
Tenemos la inteligencia musical, predominante en los músicos y en los compositores. Dicen por ahí que todos tenemos la inteligencia musical desarrollada en una proporción. La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música. Y esto llevó a Garner y a sus colaboradores a entender que existe esa inteligencia musical latente en cada una de las personas, aunque no todos la desarrollamos de igual manera. La inteligencia musical es como la inteligencia lingüística y afecta algunas zonas del cerebro que ejecutan funciones vinculadas a la interpretación y a la composición. Su ubicación neurológica es principalmente en el hemisferio derecho y en el lóbulo frontal. Esta inteligencia incluye la capacidad de percibir las formas musicales. Tiene facilidad para componer, interpretar y transformar y valorar todo tipo de música y sonidos. Se presenta una sensibilidad inminente a lo que son los ritmos y a las cadencias, también a los tonos y a los timbres, y una sensibilidad a los sonidos de la naturaleza. Esta capacidad o inteligencia se puede ver lesionada en algún accidente. Hay personas que han perdido la capacidad musical por traumas cerebrales. Tenemos la inteligencia interpersonal, predominante en personas que son muy sociables y líderes. Este tipo de inteligencia abarca la capacidad de ver las cosas para otras personas, acordándose de sus intereses. Todos los indicios que proporciona la investigación de Garner sugieren que los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en esta inteligencia, en el conocimiento interpersonal. Los daños de esta área pueden producir cambios en la personalidad. Esta inteligencia se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras y los gestos de otras personas, obteniendo la capacidad de poder empatizar con esas personas y ponerlo en el lugar del otro. Este tipo de inteligencia es la que debemos desarrollar los docentes y los que trabajamos con otras personas, sobre todo los que trabajamos con niños y adolescentes. Y por último, tenemos lo que es la inteligencia naturalista. Como su nombre lo dice, predomina en ella los naturalistas y las personas que tienen cierta afinidad con la naturaleza. Este tipo de personas le gusta acampar, ir de caminata, cuidar los animales, averiguar y categorizar las plantas, los animales y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Esta clase de inteligencia fue añadida luego, primero habían solo 7, se fue añadida en 1995. Garner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una inteligencia que es sumamente esencial para la preservación y la supervivencia de los seres humanos. Ahora vamos a ver algunas situaciones donde podemos evidenciar en el aula cada uno de los tipos de inteligencia que propone Garner. Tenemos la inteligencia verbal lingüística, en el caso de Juan, que es un pequeño de primer grado. Él habla mucho y con amplio vocabulario, aprendió a hablar antes del año. Este niño lee por placer, no siente la lectura como una obligación. Además, comprende con facilidad todo lo que lee. Escribe con gusto las frases, le gusta escribir poesías, canciones, le gusta hacer cartas y recuerda con facilidad palabras y frases para expresarse, se expresa correctamente. Él muestra preferencia por las asignaturas de lengua española y de historia. Por eso encaja en la inteligencia verbal lingüística. En el caso de Ana, es una alumna que evidencia lo que es la inteligencia lógico-matemática. Porque Ana es una niña de quinto que aprendió con facilidad y agrado calcular mentalmente cantidades extraordinarias. Muestra preferencia en las matemáticas y en las ciencias. Le gustan los juegos que le desafíen el pensamiento, como es el ajedrez, como es el 3 en raya. Cuando piensa, lo hace siguiendo una secuencia lógica temporal y se siente mejor cuando algo ha sido medido o clasificado de algún modo. A ella le gusta mucho resolver problemas matemáticos y la geometría. Tenemos el caso de Julián, que es un alumno que su inteligencia más desarrollada es la visual espacial.
Este chico es de quinto de secundaria y muestra receptividad a las formas que ve. Las recuerda con facilidad y suele dibujarlas sin tener que estar mirándola. La dibuja de su mente. Suele dibujar desde muy pequeño, incluso cuando escucha otras cosas, él puede estar dibujando al mismo tiempo que estar escuchando a la maestra. Él se fija mucho en los colores, su habitación está decorada en torno a los dibujos que hace, le gustan los rompecabezas y cuando él cierra los ojos dice que puede ver las imágenes y luego la puede plasmar con facilidad en un papel. El caso de Juliana es la inteligencia musical es su fuerte. Ella está en sexto grado de primaria, se siente muy feliz cuando escucha canciones o música, conoce melodías de un sinnúmero de canciones, además sigue con facilidad los ritmos y puede entonar con rapidez. Muchas veces distingue cuando alguien está cantando y está desentonando. Tiene actitud para aprender a tocar instrumentos y regularmente tamborilea en la mesa cuando está absorta, en sus pensamientos. Ella encaja en lo que es la inteligencia musical. Neptalí cursa el tercer grado de secundaria, y desde pequeño usa su cuerpo, sus brazos y sus gestos cuando va a hablar. Él siempre está en movimiento. Su inteligencia más destacada, entonces, es la corporal sinestésica. Él le resulta mucho más difícil estar sentado viendo televisión que hacer un ejercicio físico por más pesado que sea. Además, él le gusta realizar deporte y cualquier tipo de actividad física. Si lo vemos, podemos notar que se mueve con agilidad, coordinación y que tiene buen equilibrio. Tenemos también el caso de José, que parece un niño introvertido porque siempre está jugando solo, pero es un ser muy sociable. Él pasa mucho tiempo pensando en sus propias cosas, a veces está como abstraído. Su hobby e intereses personales, él está siempre envuelto en esa parte, le gusta estar más solo que acompañado. A veces parece tener un mundo interior adentro. Regularmente pregunta mucho y trata de ver el sentido de todo lo que hace. Al cuestionar algo, tiene muy claro los motivos y las intenciones, pero tiene una voluntad muy fuerte y un criterio propio, es bastante autónomo. Él encaja perfectamente en lo que es la inteligencia intrapersonal. Juan Carlos, por su parte, encaja en la inteligencia interpersonal porque es un muchacho que le gusta sentirse cómodo cuando está rodeado de muchas personas. Juan Carlos le gusta hablar con los demás, le gusta escuchar a los otros y demuestra empatía, se pone en el lugar del otro. Sus amigos acuden a él cada vez que tienen una situación. Él disfruta entreteniendo a los demás y organizando actividades cuando son colaborativas. Se le gusta el trabajo colaborativo, les gustan las actividades que son en equipo. En el caso de Michael, la inteligencia que tiene desarrollada es la inteligencia naturalista. Este chico ama todo lo que tenga que ver con la naturaleza, los animales y las plantas. Desde muy pequeño, él muestra intuición a relacionarse con los animales, los cuida, muestra interés por comprenderlos, siempre está mirando, observando y hablando de animales y de plantas. Y como es lógico, las ciencias naturales es la asignatura que más le gusta. Mi opinión sobre la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples. Eh, la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el ámbito escolar se basa en que como existen diversas inteligencias, deben utilizarse también estrategias educativas diferentes y personalizadas para enseñar. Según el tipo de inteligencia que predomina en el alumno o atendiendo a cuál es lo que queremos que haga, la inteligencia está clasificada y podemos en una misma actividad eh, prepararla de manera tal que podamos interesar a cada uno de los estudiantes que está en el diferente categoría de inteligencia. La educación debe ayudar a formar personas autónomas, capaces de tomar buenas decisiones, aprender con eficacia y gestionar las emociones y convivir adecuadamente. Una educación basada en inteligencias múltiples nos permitiría todo esto, además que nos permite integrar todo lo valioso que nos provee la psicología moderna y que nos proporciona un modelo sobre el cual podemos elaborar una pedagogía que esté científicamente fundamentada y que sea más individualista.
Siempre que sea posible, deberíamos individualizar la educación en nuestra aula y enseñar a cada persona de tal forma que pueda aprender y demostrar lo aprendido y que se sienta cómodo. Cualquier conocimiento que consideremos que es importante que todos lo aprendan, se debería enseñar de diferentes maneras para que cada uno la pueda absorber de la manera en que le es más fácil. Una vez identificadas las áreas en las que destaca un niño, los maestros podemos utilizar esa información para diseñar un plan que pueda abarcar más de un tipo de inteligencia. En definitiva, entendiendo que cada alumno aprende de forma diferente y todas estas formas son válidas, tenemos que buscar los maestros estrategias para enseñar de manera diferente. Los beneficios de trabajar las inteligencias múltiples en el ámbito escolar. Entre los beneficios que podemos mencionar está que motiva el alumno. Un alumno que se siente cómodo trabajando, se siente motivado, aprende más fácil. También personaliza el aprendizaje. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de que personalice el aprendizaje, esto no es más que el diseño de una actividad que le llegue directamente a cada estudiante. El maestro, cuando conoce los tipos de inteligencia que tienen sus alumnos, puede personalizar las actividades y logra que todos participen, que todos se sientan identificados. También ofrece un aprendizaje más completo y real, porque tú aprendes desde tus propios intereses. Enseña a aprender a aprender. El alumno reconoce la forma en que aprende y la puede desarrollar. Potencia muchas habilidades y destrezas, porque cada uno de ellos posee habilidades que están rezagadas con la forma tradicional de enseñar. Entonces, cuando nosotros llevamos al aula una actividad que cubre la mayoría de esas habilidades, todos los alumnos participan y todos aprenden y desarrollan otras habilidades y otras destrezas que tenían dormidas. También fomenta la innovación educativa. El 90% de los recursos que se nos están proveyendo ahora mismo y las herramientas que tenemos a disposición a través de la internet fomentan las habilidades de los estudiantes de una manera extraordinaria. También proporciona resultados más significativos, porque cuando tú aprendes haciendo algo que te gusta, ese aprendizaje es más significativo y más valorizado.